Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por un día más y estamos en el capítulo 24 de Job. Tan rápidamente, ya estamos por ahí en más o menos la mitad del libro. Estábamos estudiando eh, el 23, el día de ayer, comenzaba un nuevo discurso de Job y tenemos que recordar que esto es un diálogo entre Job y los tres personajes que están acá. Un diálogo entre Job y sus amigos. ¿Ok? Estos amigos intentan por todos los medios hacerle entender a Job que él se ha portado mal, que él ha pecado y por eso viene todo. ¿Ok? Algunos con algunas palabras, otros palabras más ásperas, algunos más agresivos, pero el fin de todos ellos es hacer que Job entienda que es un pecador, que todo lo que hizo él tenía una doble vida que no era tan justo como él pensaba que era. Que cómo es posible que Dios se equivoque, ¿ok? Y es normal que eso pase cuando no sabemos eh, el contexto o las situaciones de cada persona. El ser humano es muy pronto para hablar, muy pronto para dar un juicio, una sentencia. Es normal en el ser humano. Nosotros, como hijos de Dios, pues tenemos que entender y aprender de libros como este a ser más prudentes, a ser más tranquilos a la hora de escuchar a alguien, no tener algo que decir de inmediato. ¿Ok? Seguimos con Job. Fíjense que él viene hablando desde el capítulo 23. Miren, yo necesito encontrar a Dios, pero no lo consigo. Es más fácil que Él me consiga a mí. ¿Ok? Y el versículo 1 del capítulo 24 dice, si el Todopoderoso sabe todo lo que me pasa, ¿por qué sus seguidores nunca saben cómo actuar? Por eso les decía, nosotros como seguidores de Dios, de Jesús, quien vino a dar ejemplo de cómo actuar, y nosotros a veces caemos en esto. No sabemos cómo actuar ante ciertas circunstancias o ante las circunstancias de terceros, personas que quizás no, nos rodean, o vecinos, y simplemente vamos y actuamos como jueces. Ahora, él habla, Job, en los siguientes versículos, él está hablando de, de los malvados. Los malvados no respetan los linderos de la tierra. Recuerden que eso era algo muy importante para ese entonces. A los huérfanos había que ayudarlos, ¿ok? No podías ir a robar a los campos ajenos, versículo 6. Versículo 7, no podías dejar que alguien durmiera desnudo por el frío. Versículo 7. Versículo 9, apartaban al recién nacido del pecho de su madre por deuda, o sea, tomaban esclavos. Eso hacían los hijos de la maldad. Se esconden en su casa para extraer aceite, dicen que fabrican vino, pero se mueren de sed. O sea, son contrabandistas, o sea, son despiadados. En la ciudad se escuchan, versículo 12. En la ciudad se escuchan los gemidos del moribundo y claman las gargantas de los heridos de muerte, pero Dios no escucha su oración. Ellos son los que no amaron la luz, ni conocieron los caminos de Dios, ni jamás estuvieron en sus veredas. Amanece y el malvado se levanta y mata al pobre y al necesitado. Anochece y se convierte en vil ladrón. El adúltero espera la oscuridad de noche con la idea de que nadie lo verá, cubre su rostro para que nadie lo vea. Usa las tinieblas para perpetrar sus robos en casas previamente señaladas en el día. No saben lo que es la luz. Y así habla. Y él
de otra manera, argumentando que los malos no cambian, dando a entender o quizás eh, eh, escudándose un poco, pero viene el, la otra parte, ¿verdad? Versículo 22. La fuerza de Dios derriba, ya, un momentico, un problema técnico aquí, ok. Ok, ok, aquí, 22. Pero Dios con su poder arrastra a los poderosos cuando Él se levanta. A nadie le tiene segura la vida. Dios deja que se sientan seguros, pero no les quita la vista de encima. Siempre está pendiente de los malvados. Por algún tiempo son exaltados, pero luego dejan de existir. Son humillados y recogidos como la hierba. Son cortados como espigas. ¿Quién puede probar que es falso lo que digo y reducir mis palabras a nada? Ok, ahora, ¿cómo haces para argumentar? Fíjense que Sofar en el versículo 18 interviene, y ahorita vamos a hablar un poquito más del versículo 18, pero quiero que veamos el versículo 19. Y así como el calor y la sequía arrebatan con violencia la nieve derretida, así el sepulcro arrebata a los pecadores. Recuerden que a Job se le han muerto 10 hijos, ¿verdad? Entre varones y hembras. Aquí él está tocando un punto muy sensible en Job. Su propia madre se olvida de ellos. Los gusanos se los comen, nadie vuelve a recordarlos, son desgajados como árboles. Ok. Entendiendo todo, y supongamos que no sabemos por qué Job está pasando todo esto. Supongamos que el día de hoy nosotros no sabemos nada de lo que pasó con Dios y Satanás por allá en los primeros versículos. ¿Cómo te verías tú tratando de consolar o tratando de hacer entender a alguien que está pasando por todas estas cosas? ¿Cómo le lo abordas? ¿Qué le dirías? Tus palabras serían de consolación, tus palabras serían por el contrario, de ayudarlo a estar peor en su situación. ¿Cómo, cómo te preparas? ¿Ok? Nosotros como hijos de Dios, dice que la palabra del Señor nos ayuda para toda buena obra. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad buscar, escudriñar, entender cómo podemos ayudar a las personas que sufren. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que sufren? Estaba hablando con un sobrino la semana pasada y decía que tenía pensado ir a las cárceles, pero las cárceles de las más peligrosas de aquí del país. ¿Cómo te sientas a hablar con alguien que mató, que sí es culpable? ¿Qué le llevas? ¿Cómo te preparas tú personalmente para escuchar todas las cosas negativas que pudo hacer él? ¿Y cómo le predicas? ¿Cómo tú te convences que el amor de Dios puede obrar en su vida? Es un ejemplo. No escapamos de eso. Ahora, ¿cómo haces para ir a una persona que está llena de tribulaciones, que está deprimida, que está muy angustiada? ¿Cómo te preparas para ir a consolar, a ayudar, a restaurar? ¿Cómo lo haces? Hace 2 años, más o menos, esta fecha, creo, no recuerdo bien, en uno tenía una compañera de clases de Caracas y ella pues se quitó la vida, ella se ahorcó. Ella estaba muy triste, ella tenía muchos problemas en su familia y eso y optó por quitarse la vida. ¿Cómo pudiéramos haber nosotros o cómo nosotros podemos llegar a una persona que está tan cargada? ¿Cómo la ayudamos?
¿Cuál sería nuestro discurso? ¿Sería como lo de estos amigos? ¿Cómo nos preparamos, hermano? La justicia divina es la idea de que Dios, en nuestra mente, la justicia divina es la idea de que Dios te da lo que tú te mereces. Te portaste mal, te va mal. La teología de la retribución, la ley de la retribución, como la queramos decir. Pero nosotros somos llamados a hablar de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la misericordia que Dios tiene, de la misma misericordia con la que Dios te está tratando a ti, con el amor que Dios te está tratando a ti, la gracia que te ha dado a ti al ser salvo de las consecuencias del pecado. ¿Cómo podemos abordar nosotros una situación familiar de nuestro hijo, nuestra hija? ¿Cómo? ¿Nos estamos preparando? Eh, ¿Buscamos las maneras, herramientas o simplemente leemos por leer, por aprendernos versículos? No estoy diciendo que memorizar versículos sea malo, ¿no? Sino que a veces tenemos un fusil cargado con versículos que en vez de ayudar lo que hacen a veces es destruir a las personas. ¿Ok? Nosotros usamos mal la palabra. ¿Cómo lo hacemos? No lo sé. Nos estamos preparando. Amén por eso. Pero lo que sí tenemos que entender aquí, hermano, es que las personas necesitan ya mismo a alguien que vaya y lleve una palabra de aliento a su vida, una palabra de verdad, una palabra de ánimo, de reconfortarlos, sin tener un prejuicio antes. Escuchemos a las personas, eh, dediquemos tiempo a la oración, a la lectura, entendamos que el sufrimiento es parte de la vida y que Dios pues siempre nos va a retribuir. Hermanos, este versículo nos invita primero a entender que si somos hijos de Dios, pues actuemos como tal. Primeramente, los malvados tienen sus consecuencias. Debemos prepararnos para saber cómo consolar. A veces, con la simple presencia, consuelas. Un abrazo, un gesto. A veces no hace falta hablar. Pero también, hermanos, el pecado que reina en la tierra, en nuestro alrededor, tiene ahogada a las personas. Personas mueren en sus pecados y quizás nosotros no hemos llevado esas palabras de amor del Evangelio, que es en sí lo que nosotros llevamos a los pecadores, a las personas que no están convertidas. ¿Ok? ¿Cómo nos preparamos también para evangelizar? Llegamos haciendo entender a las personas que está muy mal con Dios, que es pecador, todo eso, o vamos y damos a entender que debe estar con Dios por su amor, porque le necesita. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo lo hacemos? No lo estamos haciendo, vamos a prepararnos. Y no hablo solo de ir en campañas, no. Usted conoce personas que sufren, usted conoce personas que están agobiadas, usted conoce personas que tienen tristeza en su corazón, incluso dentro de las congregaciones, vaya, abrácele, muéstrele a Dios, compórtese como Jesús y verá que con eso es suficiente, con eso es suficiente. Una persona no convertida aprovecha de mostrarle a Jesús y si es necesario, habla. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu vida y tu misericordia para con nosotros, Señor, por todo lo que haces, por tantas cosas, Señor. Gracias por Job, por estas palabras, Señor, por esta poesía, Padre,
que muchas veces no entendemos, pero que por este espacio, por este medio, nos hemos dedicado a estudiar y hemos dedicado a escudriñarlo y a entenderlo, Señor. Gracias por este libro y por el mensaje tan lindo que nos trae, Señor. Bendícenos y gracias por Jesús, quien nos ha redimido de todo pecado, Señor. Ahora tenemos un acceso directo contigo y queremos llevarlo a los demás, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.